Vale, vamos a darle a la tercera partida. Madre mía, vamos a ver qué me encuentro aquí. Vale, perfecto, nivel 13. Aquí, esto quería explicarlo bastante, ¿de acuerdo? Porque muchos de vosotros me habéis dicho que estáis en diferentes ligas, en diferentes arenas, y muchas veces os encontráis con gente que tiene un nivel pues 12, nivel 11, nivel 13, como me ha pasado a mí en este caso, ¿no? Y qué tal, muy buenas, soy Clap, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a vuestra casa. Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podéis jugar a Clash Royale, pero no simplemente jugar por el hecho de jugar y ya está porque es un juego, sino realmente os voy a enseñar algunas de las técnicas más buenas que podéis utilizar. Mientras vamos a ver los cofres de plata. Aquí tenemos pues bueno, oro, valquirias y la pandilla de duendes, perfecto. Tenemos otro aquí preparado ya, 147 de oro, 2 golem de hielo y 17 barril de esqueleto. Vale, perfecto, vamos allá con el cofre de oro. Madre mía, 568 de oro, 2 descargas, 25 paquetes reales, 10 jaulas del forzudo, que no es muy mala carta, y un cazador, perfecto. Vale, antes de empezar con este vídeo, vamos a meterle caña porque voy a comprar este pack de 250 gemas. Es muy importante que sepáis las cosas que podéis utilizar en este juego para conseguir gemas. Tenéis muchos vídeos, aquí arriba en una tarjeta os dejo la lista de reproducción con todos los vídeos de cómo conseguir gemas, que seguro que os va a ayudar muchísimo. Vale, perfecto. ¿Puedo utilizar rayos? Pues bueno, voy a quitar la bola de nieve. Vale, el caballero. Yo creo que lo voy a quitar el caballo también. Vale, flechas, 106 flechas. Sí, mejor. Vale, me la juego. Me voy a quedar con las flechas, con el P.K. Me lo voy a jugar, oye. Me la voy a jugar, el tornado. Bueno, podía haber salido mejor, pero bueno, también, mira, gano un emote, el emote del tronco, perfecto. Y vamos a comprar este cofre épico de 10.000 monedas. A ver qué cartas me da. Madre mía, mega abertura de cofres. Abertura ya sé que no se dice porque estoy loco de la cabeza, pero ya me habéis entendido. Vale, rompemuros. Vale, perfecto. Y barril de bárbaro que lo puedo mejorar ya. Perfecto, bueno, pues aquí estamos en un nuevo episodio de Road to 7000 copas. Y en este vídeo, como veo que es una serie que muchos de vosotros apoyáis, que os gusta mucho y demás, pues bueno, le vamos a dar caña. Con este mazo es el que voy a jugar, con el que voy a intentar subir copas. En este vídeo te voy a dar unos consejos que no vas a encontrar en ningún otro vídeo de YouTube, pero si quieres saber todavía más, te recomiendo que le des a este botón rojo que aparece en pantalla, porque así no te vas a perder ningún vídeo. Así que, dale caña. Y ya sabéis, pues bueno, el mega caballero, la valquiria, el mago, la choza de duendes. Muy buenas cartas, cartas que yo siempre utilizo en casi todos los mazos, porque son cartas muy útiles. Así que vamos a darle caña a la primera partida, mientras os voy a comentar, pues bueno, cómo podéis jugar a Clash Royale de la mejor manera posible, como si fuerais realmente un jugador profesional que lleva bastante tiempo jugando. Y tenéis que saber que la primera cosa que tenéis que tener en cuenta en Clash Royale es tener el control del elixir. Como veis aquí en la barra inferior tenemos el elixir, el contador, y digamos que es lo que te permite tirar cartas, ¿de acuerdo? Lo que te permite tirar tropas. Hay tropas que tienen un valor y un elixir pues más bajo o más alto. Entonces tenéis que tener un control exhaustivo de esa barra, porque muchas veces los jugadores que no están acostumbrados a jugar partidas son los típicos de que tiran 3 o 4 cartas seguidas. Incluso, bueno, yo tengo que decir que a veces lo hago, pero siempre sabiendo que el rival se ha quedado sin elixir porque haya hecho, pues bueno, haya tirado bastantes cartas seguidas y después no tenga elixir para defenderse. Entonces sí que lo haría, ¿no? También dar las gracias a esos suscriptores que estaban viendo la partida en directo. Muchísimas gracias por el apoyo que dais al canal, chicos. Y vale, y tenéis que saber, aparte del elixir, que es súper importante tener un control del elixir, porque de esa forma será, digamos, la mejor manera para tener la iniciativa en la partida, ¿no? Muchas veces nos encontramos con gente que tiene un buen control del elixir. Entonces nosotros, para igualar la partida, tenemos que también hacer un poco lo mismo, ¿no? Para que no nos causen bastante daño. Como veis aquí en esta partida, sabía que tenía el P.K., ¿de acuerdo? Y también tenía el verdugo. Entonces también tenéis que pensar, aparte de controlar el elixir, tenéis que controlar las cartas más fuertes que tiene el rival. ¿Por qué? De esa forma, al saber las cartas más fuertes que tiene el rival, también podréis hacer y lanzar un ataque bastante más efectivo, porque basaréis vuestro ataque en el ataque del rival. Siempre os lo digo,
en muchos vídeos lo he resaltado, que es súper importante atacar inteligentemente y optimizar recursos, sobre todo, ¿no? Ya sabéis, yo por ejemplo en este mazo tengo los murciélagos porque son muy buenas cartas. Son cartas que van por arriba, van aéreas y es súper útil. Así que, como veis, también tengo una tropa tanque, que si habéis visto otro vídeo de cómo mejorar en Clash Royale o cómo ganar partidas, que os lo dejo también por aquí arriba en la descripción, ahí en las tarjetas, perdón. Veis que el Mega Caballero es una carta de las que yo más uso por el simple hecho de ser una carta tanque. ¿Y una carta tanque qué significa? Como siempre os digo, una carta tanque es la carta más tocha del mazo, la carta que tiene más fuerza, la carta que tiene más vida y realmente es la carta que absorbe todos los daños y todos los ataques, ¿no? Así que bueno, aquí veis la primera partida, nos hacemos con la victoria, 4 segundos. Y realmente pues fue una partida bastante buena. El mazo que tengo yo es bastante equilibrado. Sí que es cierto que también tenéis que tener en cuenta para jugar correctamente en Clash Royale, como si fuerais un jugador profesional, un jugador experimentado y podáis mejorar lo más rápido posible, pues tenéis que tener un mazo bastante equilibrado. Ahora explicaré un poco esto, voy a reclamar aquí la recompensa. Vale, 10 chozas de bárbaro, genial. Y ya seguimos aquí de camino a otro cofre épico más. Pero bueno, vamos a darle caña a la siguiente partida. Vamos a ver si podemos conseguir más copas, porque nuestro objetivo son 7000 copas en esta serie. Sé que muchos de vosotros me habéis dicho que conseguir 7000 copas es ultra difícil, pero bueno, de momento vamos subiendo poco a poco, con tiempo, con paciencia. Sabemos que los rivales que nos vamos a encontrar más arriba serán bastante difíciles de ganar, pero bueno, siempre os digo, cuando me enviáis mensajes o me comentáis mensajes tipo estoy en esta arena, no puedo parar de perder, no sé qué, ayúdame, dame consejos, no sé qué. El mejor consejo que os puedo dar para superar este hándicap, por así decirlo, es que tengáis paciencia, porque obviamente no se aprende a jugar a Clash Royale de un día para otro. Tenéis que ir poco a poco, tenéis que tener en cuenta que hay muchas cosas que tenéis que saber muy importantes. Como os digo, primero, controlar el ciclo del elixir, no quedaros a la hora de defender un ataque sin elixir, porque eso entonces te pueden hacer muchísimo daño, porque también le das la oportunidad al rival de recargar su elixir. Después, tener un mazo equilibrado, como os digo, aquí tengo, pues bueno, una carta como es la Choza de Duendes para desviar los ataques rivales. Tengo otra carta que es el Mega Caballero para usar de tropa tanque. Tengo tanto la Valquiria como el Mago, incluso el lanzafuegos que tiene ataque racimo. Que ataque racimo quiere decir que ataca a más de una tropa, no solamente a una en concreto, sino que ataca a más de una tropa. Y eso pues bueno, siempre va bien, obviamente, ¿no? También, pues bueno, tengo el hechizo de veneno. Y diréis, bueno, yo no soy mucho de usar venenos, yo no soy mucho de usar este tipo de hechizos, pero realmente tengo que deciros que es súper importante, porque cuando te encuentras con un mazo de chozas, tirar un hechizo de veneno, o incluso tanto de chozas como de, por ejemplo, si te tiran la torre infernal, si te tiran la ballesta, cualquier cosa de estas, ¿ves? Como en este caso, meto aquí el veneno. Pues tenéis que saber que el veneno, aunque no destruya por completo la torre o la tropa, es muy efectiva porque le reduce muchísimo el tiempo que está en la arena. Entonces pues bueno, eso es muy importante. Aquí vemos, he hecho un buen ataque, he basado mi ataque en defender el ataque rival, y de esa forma pues bueno, he conseguido tumbar la primera torre de la partida. Es muy importante. Sí que digo que hay muchas cosas importantes, pero es que realmente es así, es realmente lo que creo. Que tiene muchísima importancia tanto el mazo como cómo lo utilicéis, ¿no? Cualquier mazo que utilicéis en Clash Royale va destinado a hacer un ataque determinado, por así decirlo, ¿no? Y en este caso, pues bueno, podría tirar, como estáis viendo, he tirado el Mega Caballero solo. ¿Qué pasa? Si tiráis una carta tocha sola, el rival puede, como veis aquí, puede tirarle cartas y defenderlo bastante fácil. Entonces tenéis que tener también presente cuál es vuestro ataque más fuerte, ¿no? En este caso yo os diría que mi ataque más fuerte es tirar el Mega Caballero por delante, que absorba todos los ataques, y el Vago o el Bombardero, incluso los murciélagos por arriba, para que sean los encargados de hacer daño a las demás tropas, ¿no? Pero como veis aquí, pues bueno, este combo funciona bastante y me llevo de nuevo otra corona. Así que vamos por arriba, vamos subiendo de copas poquito a poco, y encima me llevo un cofre de oro. Así que estupendo, chavales.